así que es bien atingente hacer esta experiencia hoy día. La guía se estructura básicamente en dos ítems. El primer ítem que viene dado por la pregunta uno, donde se pide que ustedes puedan describir algunos elementos y destacar la relevancia en cuanto a qué efectos tienen sobre tanto la modelación como también los resultados del proceso de la planificación de la transmisión. Y en ese contexto se pide que, por ejemplo, describan los costos de inversión de generación y transmisión y sus proyecciones, o sea, en qué consiste y cuáles son los impactos esperados que estos pueden tener, los perfiles de generación y centrales renovables, que todos estos elementos los vamos a ir viendo de una otra forma en una presentación que les tengo preparada, así que me imagino que ya los pudieron leer y a medida que avancemos con la presentación los vamos a ir viendo, pero si se me pasara alguno ahí ustedes me pueden ir preguntando o me pueden recordar para que los comentemos. Posteriormente, en el siguiente ítem, se presentan dos preguntas de desarrollo y ustedes deben decidir optar por cuál. Solamente deben considerar una. Bien, la primera es explicar los resultados obtenidos en un proceso de planificación de obras de generación y sistemas de almacenamiento. O sea, vale decir lo que se hizo fue mediante un proceso de optimización de inversiones, se obtuvo un plan de generación y sistema de almacenamiento óptimo en el largo plazo. Y la idea es que yo a ustedes les entrego los resultados, todos los inputs, y ustedes ahí tienen que explicar qué fue lo que se obtuvo. Y en el segundo caso, que viene a ser la pregunta 3, ahí ustedes deberían explicar en qué consiste la obra que se está promoviendo, el plan de expansión 2024, y comentar la evaluación económica que se realizó y en qué consistieron los beneficios económicos que esperaban. Bien, entonces es una guía bien ejecutiva y pueden ver que son solamente dos preguntas. Se aborda de buena forma todo lo que son conceptualmente lo que son los contenidos de la planificación y la presentación de estos resultados mediante un informe, digámosle, ejecutivo, en donde ustedes tienen que solamente responder las preguntas, o sea, no pierdan tiempo haciendo introducción, colocando conclusiones, no, es solamente pregunta y su respectivo desarrollo y análisis. Bien. Así- no sé si les queda alguna duda con la guía o vamos a la presentación. Excelente. Ya, aquí estamos. Les voy a hablar entonces sobre el proceso de la transmisión que se realiza en el sistema eléctrico nacional. em, la cual regulatoriamente se encuentra contenida tanto a nivel legal como a nivel reglamentario. Bien, y en ese contexto, la ley establece que la planificación de la transmisión se debe realizar considerando los siguientes criterios. En este caso, enunciado cuatro. La primera es la minimización de los riesgos en el abastecimiento, considerando eventuales, disculpen que estoy aceptando a los alumnos, considerando eventualidades tales como aumento de los costos o indisponibilidad de combustible, atraso en disponibilidad de infraestructura energética, desastres naturales o condiciones hidrológicas extremas. O sea, vale decir, cuando uno desarrolle la minimización, o sea, la planificación, debe considerar distintos escenarios que permitan generar obras que hagan el sistema resiliente, o sea, que pueda resistir aumentos de costo, indisponibilidad de combustible, disponibilidad de infraestructura energética, desastres naturales. Ya, eso es lo primero.
Luego se tiene que a la vista la creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia, propendiendo el mercado eléctrico común para el abastecimiento de la demanda a mínimo costo, con el fin de abastecer los suministros a mínimo precio. O sea, el primer criterio podría ser como un criterio más de seguridad y el segundo es meramente económico. La idea es justamente que la planificación pueda promover líneas, por ejemplo, para que se pueda ahogar energía de la zona norte a la zona centro, porque de esa forma se está promoviendo y facilitando la competencia. Eh, Ampliar sus estaciones para que diversos actores se puedan conectar, tanto actores de generación como actores de consumo y ese tipo de elementos. Luego, instalaciones que resulten económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo del sistema eléctrico en los distintos escenarios energéticos que define eh, el Ministerio de Energía, en conformidad a lo señalado en el artículo 87 de la ley, que eso es bien relevante, que no todas las obras eh, que uno pueda tener a la vista que promuevan la oferta y faciliten la competencia se tienen que desarrollar. No todas las obras que vayan a aumentar la seguridad del sistema eléctrico tampoco se tienen que desarrollar, sino que más bien se deberán desarrollar aquellas que resulten económicamente eficientes. O sea, puedo tener varias obras que mejoren la seguridad, pero dentro de ellas yo voy a elegir las que sean económicamente eficientes. Lo mismo ocurre con las condiciones de creación de oferta. Algunas empresas podrán querer que se amplíe una línea o es que el proyecto de generación sea de una manera, pero si lo más eficiente es que se haga de otra forma, se hará de la otra forma. ¿Bien? Eh, y aquí se comienza a enunciar un elemento que es clave en la planificación de la transmisión, que son los escenarios energéticos. ¿Por qué? Porque en la planificación, como bien ustedes saben, intenta resolver las necesidades futuras a largo plazo, pero uno no tiene certeza finalmente qué es lo que ocurre en largo plazo. No sabe bien cómo se va a ir desarrollando el parque generador, dado que son los actores privados los que toman las decisiones de inversión. No sabe cómo va a evolucionar la demanda, los precios de combustibles, y así cada una de las variables es difícilmente preverla. Por lo tanto, para efectos de poder mitigar ese riesgo, lo que se hace es evaluar las obras bajo distintos escenarios. Y esos escenarios, los supuestos de ese escenario, actualmente son definidos por el Ministerio de Energía y intentan poder detallar o especificar cuáles serían desarrollos probables de nuestra materia energética en el largo plazo. Ya, y eso lo vamos a ver en la siguiente slide. Y bueno, y el último criterio, la posible modificación de instalaciones de transmisión existentes que permita realizar las expansiones necesarias del sistema de una manera eficiente. ¿Bien? Y esto último hace referencia a no construir nuevas líneas solamente, sino que también a ampliar o modificar lo existente. Ampliar puede ser, ampliar la capacidad de una línea, puede ser, la modificación puede ser la modificación de un desconectar y conectar en otro lado, o sea, hay distintas estrategias que ahí se deben considerar a efecto de mejorar la utilización del sistema eléctrico. Y por último, también se enuncia que la planificación de la transmisión debe contemplar algunas redundancias necesarias para incorporar los criterios señalados precedentemente. Y esto es una frase que está en la ley, holgura y redundancia, que ha sido bien enunciada por la mayoría de las empresas renovables, porque la idea es que cuando se planifique, no se planifique para abastecer o permitir que se evacúe exactamente la cantidad de oferta que se proyecta, sino que se generen las holguras con el fin de que la transmisión pueda de alguna forma anteponerse a un mayor desarrollo del parque generador o de los clientes. Bien, entonces esa es una de las frases que uno puede ver que suena harto en la prensa, porque justamente las empresas que ven que sus proyectos están expuestos a niveles no menores de vertimiento,
acusan que la planificación de transmisión no ha sido eficiente en cuanto a las holguras. Bien, el proceso de transmisión es un proceso que dura alrededor de un año, de hecho un poquito más, y es llevado a cabo por la Comisión Nacional de Energía. Pero también es un proceso que es nutrido por diversos actores. Por ejemplo, el primer actor en pronunciarse es el Coordinador Eléctrico Nacional, que dentro de los primeros 15 días de cada año le envía a la Comisión Nacional de Energía una propuesta de expansión, la que contiene las obras que, a juicio del coordinador y en función de de la experiencia y comentarios de empresas que ha recibido, son las obras que se irán materializar en los siguientes años. Posteriormente, la Comisión Nacional de Energía también realiza un llamado a los diversos actores para que presenten propuestas de obras de expansión. Eh, es muy común que empresas generadoras que buscan un punto de conexión soliciten ampliaciones, empresas que ven que sus proyectos podrían presentar vertimientos, propongan ampliaciones de líneas, empresas mineras también que presenten, si va a ampliar el proyecto, también piden más capacidad. Eh, en las empresas transmisoras que quieren expandir su negocio, también siempre están evaluando opciones de hacer más eficiente la operación y también proponen varias obras. Entonces, ahí la verdad es que realmente son todos los sectores de la industria los interesados en proponer y es común, por lo tanto, que cada sector presente un número importante de obras. Eh, Bueno, posteriormente, el coordinador, como a mitad de año, en julio, presenta un informe complementario en donde complementa la propuesta de expansión en caso de que lo estime necesario y considerando todos los antecedentes, más análisis propios que hace la comisión, publica un informe técnico preliminar que debiera estar publicado en septiembre de cada año, pero por cuestiones de atraso, la verdad es que eso no ha ocurrido. Generalmente se publica en el mes de enero, febrero de cada año, para que tengan una idea. Posteriormente sale un informe técnico definitivo, el que tiene que, o sea, preliminar se somete a observaciones, la comisión analiza las observaciones y posteriormente se publica un informe técnico definitivo. Si es que hay empresas que no están de acuerdo en cómo la comisión resolvió esas observaciones, o si la comisión realizó modificaciones al informe sobre materias que no fueron observadas, y las empresas no están de acuerdo con esas modificaciones, ellas pueden ir a presentar una discrepancia ante panel de expertos, lo cual es bastante común. Muchas empresas, por ejemplo, las empresas de grandes clientes, en general son el desarrollo de proyectos grandes de transmisión, eh, lo cual de cierta forma se entiende porque ellas son los clientes son los que hoy día costean la transmisión y más líneas significa para ellos mayor costo. Bien, y por lo tanto, una vez ya culminado el dictamen, se emite el informe técnico definitivo, en donde ya ahí estarían como las obras finales que estarían resultando del proceso de planificación. Y una vez emitido ese informe, el Ministerio de Energía posteriormente publicará o dictará los respectivos decretos. El decreto viene a ser el instrumento que santifica ese plan de expansión. Y a partir de esos decretos, el Coordinador Eléctrico Nacional debe llevar adelante las licitaciones de las obras que salen de ese decreto. Bien, entonces, como les comentaba, este proceso en términos, o sea, en régimen normal debería durar alrededor de un año, sí, hasta el informe técnico preliminar post observaciones, y ya con el panel de expertos eso se puede extender hasta un año y medio aproximadamente, para que tengan a la vista cuánto dura más o menos este proceso. Bueno, retornando a lo que hemos visto anteriormente, habíamos mencionado los escenarios de generación energético, que básicamente la evaluación de las obras debería basarse en estos escenarios. Y como bien les comentaba,
el desarrollo del parque generador y la evolución de la demanda, y así todos los supuestos que finalmente se consideran dentro del proceso de planificación de largo plazo, son difíciles de predecir. Y por lo tanto, una forma de poder generar obras que sean, eh, o sea, de una forma de poder evaluar de buena forma el largo plazo es generando escenarios de desarrollo probable. ¿Y cuál es la idea? Es revisar si estas obras de transmisión que uno va a ir determinando que pueden ser necesarias, ver cómo responden ante esos escenarios, si generan suficientes beneficios o no. Entonces, vamos a ver más adelante que una parte bien importante de la planificación se basa en identificar si estas obras generan beneficios en esos escenarios, y en muchos casos, si no generan beneficios, esas obras son descartadas del proceso de planificación. ¿Ya? Entonces, bueno, los EGP permiten representar desarrollo probable del sistema en el largo plazo. Y bueno, los escenarios en sí son presentados por el Ministerio de Energía en el proceso de planificación energética a largo plazo, que es un proceso que se realiza cada 5 años. En ese proceso, el Ministerio presenta los criterios que se deben tener a la vista para cada uno de los escenarios. Luego, sobre esos criterios, desarrolla un proceso de plan óptimo de generación y sistemas de almacenamiento mediante el software Ameba. ¿Ya? Ahí hay una diferencia con el coordinador que lo hace con el software Plexo, pero en la práctica los dos software tienen, los módulos que se utilizan tienen la misma finalidad, que es obtener un plan óptimo. ¿Y cómo se obtiene un plan óptimo? En este caso, con una función objetivo, que lo que hace es minimizar los costos operativos, costos de inversión y fallas del sistema eléctrico. O sea, nosotros en la experiencia anterior siempre estuvimos viendo esto, y deberíamos estar viendo esto, pero en la práctica asumíamos que no había falla. Y ahora acá en la función objetivo se agregan los costos de inversión, tanto de infraestructura de generación como de la infraestructura de transmisión. Eso es importante. Bien, entonces, eh, a modo de resumen, entonces, em, la planificación energética a largo plazo, siempre se conoce como la PELP, es el proceso quinquenal que se encarga de elaborar estos escenarios energéticos. Básicamente entrega, eh, ahí después creo que lo tengo, vamos a ver, entrega todos los criterios, em, y la CNE en cada proceso anual pueda ir actualizando los supuestos que se consideran. Porque, por ejemplo, tiene una proyección de demanda que el primer año es útil, pero ya que es actualizar para los siguientes años. Eh, Lo mismo ocurre con los precios de combustibles. El primer año son precios de ese año, pero posteriormente hay que ir haciendo actualizaciones. ¿Ya? El rango de acción que tiene la comisión para efectos de actualizar la PEP es bien acotado. O sea, eso está todo a nivel de reglamento. Pero la comisión considera los escenarios energéticos que se genera en la PELP y genera un proceso o sea, realiza un proceso de actualización considerando que hay información que es relevante actualizar. Demanda, precio de combustible, disponibilidad de gas, el plan de obras de generación y sistema de almacenamiento de obras en construcción y existentes que evoluciona bastante rápido. Y una vez que la comisión genera o sea, obtiene eh, eh, los planes de, de generación y sistemas de almacenamiento para cada uno de los escenarios energéticos, que son 5, lo que hace es implementar los software OC2000. Porque el software OC2000 es el que utiliza la comisión para efectos de poder proyectar la operación económica de largo plazo, considerando la incertidumbre hidrológica. ¿Bien? Entonces utiliza MEVA para efectos de determinar cómo debiera ser la evolución del parque generador futuro,
incorpora ese parque general futuro sobre el software OC2000, em, lleva los supuestos de la PELP al software OC2000, por ejemplo, previsiones de demanda, precio de combustible, ese tipo de cosas, y después lo que hace para cada escenario, evalúa cómo sería la operación económica del sistema eléctrico, y así construye el escenario base. ¿Vieron algo así? ¿Han visto algo parecido a la cátedra o todavía están iniciando? Profe, recién hoy día empezamos a ver planificación y fue como más introductorio. Ya. Bueno, pero si tienen dudas o quieren que ahonde algo un poquito más, ustedes me comentan nomás. Entonces, la planificación entrega los criterios y los escenarios de generación. Luego la comisión considera esos criterios, escenarios y realiza actualización de algunos supuestos que deben ser actualizados, como la demanda, precio combustible, ese tipo de cosas, y obtiene proyecciones del parque general futuro. Y esas proyecciones del parque general futuro las carga sobre el software S2000, sobre el software S2000, que es el software que utiliza la Comisión Nacional de Energía para proyectar la operación económica a largo plazo. O sea, tiene un modelo tipo Plexo, pero es harto más rudimentario, y que tiene cargado un plan de obras de generación, transmisión, demanda, todo eso a largo plazo consistente con la PERP, y ese software es capaz de poder optimizar la operación de un sistema eléctrico hidrotérmico considerando incertidumbres como hídrica y de viento, cosa que no se puede hacer con el software AMEA. Bien, el coordinador hace este proceso de forma bien similar a nosotros, pero a diferencia del software ISO 2000, ocupa el software PLP, para que vayan ahí haciendo el símil. Y en vez de ocupar el software Ameba para determinar el plan óptimo de inversiones, utiliza el software Plexos, que ahí tiene el módulo LT Plan. Probablemente ahí lo van a ver en la carrera. Aquí están los escenarios energéticos de largo plazo que salen de la PELP. Podemos ver que aquí yo le estoy presentando la PELP del proceso 2018-2022, que es la que se estuvo utilizando hasta este año, hasta el año 2020, hasta el plan de expansión 2025. Y ahí pueden ver que tenemos 5 escenarios en el proceso PELM determinó que podrían representar un desarrollo probable de nuestro sistema eléctrico. Y algo bien importante es que cada uno de estos escenarios también da cumplimiento a la política energética de Chile. Por ejemplo, eh, cumplen con la expectativa de plan de descarbonización, que de aquí al año 2040 existe un compromiso de cerrar la totalidad de centrales de carbón de nuestro sistema, al año 2050 alcanzar la carbono neutralidad. Entonces, todo eso supuesto y cada uno de los compromisos que ha asumido Chile están contenidos dentro de estos escenarios. O sea, tienen que ser cumplidos. ¿Bien? Entonces, de otra forma, o sea, y de esta forma se puede subentender que la planificación planifica líneas para efectos de que se puedan alcanzar o se puedan cumplir estos objetivos. Por ejemplo, bueno, aquí hay, están los 5 escenarios y, por ejemplo, el primero hace referencia al plan de descarbonización, donde, por ejemplo, tenemos una intensidad de retiro alta, baja y media. Alta se refiere a a retirar la totalidad central de carbono al año 2030, baja al 2040 y media al 2035. Demanda energética, nuevamente tenemos 3 tipos de demanda: alta, media, baja. Cambio tecnológico en almacenamiento de baterías. También tenemos 3 escenarios: bajo, medio, alto. En la práctica ya hemos visto que esta cuestión está como más cercano al bajo, y por lo mismo es algo que se ha actualizado en el último proceso PEL.
costo de externalidades ambientales para el desarrollo de proyectos, costo de inversión de tecnologías renovables, también hay otro escenario, porque el punto 3 es solamente baterías, y el punto 5 ahí está las centrales eólicas, solares, que también tienen sus respectivas provisiones de costos de inversión. Eso es algo importante, que en la PEL se elaboran proyecciones de costos de inversión, y para ello se van a mirar fuentes internacionales como Bloomberg, se mira LIA, que son entidades que emiten, o sea, son entidades bien importantes a nivel internacional, que generan, podemos decir, con carácter anual, o incluso menos, proyecciones de este tipo de elementos. Eh, y también podemos ver proyecciones de precios o sea, escenario de precios de combustible. Bien, entonces vamos revisando cada uno de los supuestos que aquí se consideran. Lo primero, demanda energética. Dígame usted, ¿qué efecto tiene la demanda energética en la planificación? ¿Por qué es importante este primer supuesto? ¿Nadie, nadie sabe? ¿Por qué creen que es importante representar diferentes escenarios de demanda para efectos de la planificación? Porque, por ejemplo, si aumenta mucho la demanda, ¿Ya? las líneas se pueden saturar, entonces se necesitaría ampliarlas, ampliar la capacidad o construir más líneas. Y también, Efectivamente. bueno, eso principalmente en realidad. La práctica son dos cosas. Lo primero, lo que decía Francisca, que a mayor demanda, mayor es el uso que se le da al sistema de transmisión, y por lo tanto es necesario, podemos aquí recordar el concepto de holguras, es necesario estresar el sistema de transporte para efecto de identificar eh, sus necesidades que puedan entregar holgura a la operación y desarrollo del sistema eléctrico. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la demanda, eh, a medida que aumenta la demanda, también tiene que ir desarrollando su oferta que pueda abastecer esa demanda. Por lo tanto, mayor demanda también va a significar un mayor desarrollo de oferta, que podrá estar, por ejemplo, bien sabemos que la generación renovable se ubica donde está el potencial, y el potencial está en la zona norte, está en la zona centro-sur, y por lo tanto, en la medida que uno vaya hablando de demanda más alta, probablemente esos hubs de desarrollo se van a ir potenciando, y por lo tanto, en la planificación va a salir que las líneas de esa zona van a tener que ir repotenciándose, producto del el gran potencial renovable que se va a instalar en la zona para efectos de poder suministrar esa demanda. Entonces, la demanda es lejos de uno de los parámetros más importantes de la planificación y la operación de un sistema y proyección, o sea, y operación de un sistema eléctrico de potencia, ¿ya? O sea, aumenta la demanda y probablemente el plan de expansión, el plan de horas de generación que te resulte el proceso va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar porque mueve directamente finalmente es una restricción estricta, en donde la oferta debe ser capaz de satisfacer la demanda. Y en ese contexto, actualmente Chile está potenciando, o sea, está todo en un proceso de fomento de la industria de hidrógeno verde. Estos parques son verdaderas ciudades, para que lo tengan a la vista, son de mucho, mucho mega, par de gigawatts de potencia.
Y por lo tanto, eh, es interesante ver cómo la planificación se hace cargo de poder planificar el sistema eléctrico para poder hacerse cargo de esos proyectos que tienen alta incertidumbre en su desarrollo. Incertidumbre por temas ambientales, incertidumbre por temas de inversión, incertidumbre porque no solo Chile, sino que gran parte del mundo está apostando por tecnología, pero ya hemos visto, por ejemplo, que algunos proyectos que hace algunos años aparecieron como pioneros en instalarse acá, no lo han hecho, o que, por ejemplo, en internacional algunos países eh, han hecho un poco más lento las inversiones, producto de que el desarrollo de esta tecnología, por así llamarla, ha sido más lento. Entonces, eh, es es interesante que uno podría elaborar todo un sistema eléctrico para poder hacer frente al hidrógeno verde, pero si no llega, te va a llegar con toda la línea. Entonces, hay una cuestión que constantemente se está abordando en la planificación. Mira, no sé si de la demanda. La demanda siempre tiene diferencia, pero por ejemplo, cuando está Hidroaicén, que era un proyecto que igual se veía como súper probable, la verdad es que Hidroaicén, con toda la potencia que tenía, básicamente suministraba todo el sistema, o sea, o una parte muy importante. Entonces, cuando uno veía el desarrollo de la transmisión, era todo para el sur, y veía que no se requería mucho desarrollo de otro parque generador, porque ya con todo el hidro que uno tenía en el sur era suficiente. Entonces, cuando se cayó esa central, la planificación tuvo un vuelco súper inesperado y radical, po. O sea, de expandirse hacia la zona sur a comenzar a expandirse con fuerza hacia la zona norte. Eh, pero de la demanda, diría que no, porque en la práctica siempre la demanda se va actualizando anualmente. Entonces, te puedes equivocar, por ejemplo, para el COVID, para la pandemia, te equivocas el primer año, ahí sin lugar a dudas hubo errores, pero se corrigieron al año siguiente de forma rápida. Bueno, bueno, esa es una muy buena pregunta, porque cuando no se incluya, si tú comparas con una proyección que no tiene electromovilidad, es distinta a la proyección que lo tiene. Eso es correcto. Y ahí, bueno, hay toda una cuestión de política y de política energética. Por ejemplo, hay leyes que ya están, de aquí al año 2035, va a haber un cese de venta no me acuerdo qué tipo de vehículo de combustión. Entonces, de alguna forma ya se está impulsando la industria de autos eléctricos. Por ejemplo, el transporte está avanzando muy fuerte en lo que es electromovilidad. Y por lo tanto, en base a eso y a las metas que se ha fijado Chile, es que se pueden hacer proyecciones de cómo va a ir evolucionando ese consumo. Y actualmente, las proyecciones de demanda sí consideran electromovilidad. También otra cuestión que uno puede decir que es medio difícil de estimar es que hace poco entró una ley de eficiencia energética. Y, y- y actualmente también las proyecciones de demanda consideran el efecto de la eficiencia energética, porque se entiende que puede tener un impacto relevante sobre los clientes libres. ¿Y algún otro comentario, algo que quieran señalar? Bueno, entonces, como la demanda es un parámetro bien importante, la verdad es que se definen entonces escenarios para poder evaluar cómo responderían las distintas obras de transmisión ante cada uno de estos escenarios. Y aquí se muestra, en esta gráfica, que quizá no lo comenté, se muestra como la diferencia entre el IA 2022, que es como la actualización 2022, versus la actualización 2023. Ven ahí que
Hay una diferencia igual importante, em, que sea factores de proyecciones de PIB, proyecciones de eh, eh, temas de política energética, ese tipo de cosas. Luego tenemos la condición hidrológica, también se lo comenté, en donde em, para la obtención de los escenarios energéticos de largo plazo, lo que se hace, los escenarios energéticos, recuerden que son los que generan el plan de obra de generación y transmisión. En la práctica, el plan de obra de generación. Y para obtener ese plan de obra, lo que propone la PEP es que se evalúe una única condición hidrológica, que viene a ser la del año 1998-1999. Pregunta uno, número uno, ¿por qué se dice condición hidrológica del año 1998-1999? ¿Son 2 años los que se están evaluando o es uno? Ven que dice la hidrología del año 1998-1999. Es muy común que cuando uno hable de hidrología mencione 2 años. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? Le digo, porque comienza en invierno. Va por ahí, ¿sí? Es justamente por eso, porque el año hidrológico no es igual al año calendario, pero el año hidrológico comienza en abril. Entonces comienza en abril de 1998 y termina en marzo de 1999. Y eso queda a la vista, por ejemplo, cuando uno ve los caudales afluentes históricos de una muestra relativamente importante, puede ver que ya en marzo como que ya no, los afluentes son bien, bien mínimos. Entonces ahí uno puede decir, bueno, ahí termina el año hidrológico. Bien, y en la PER vamos a considerar solamente este año. Y tiene una justificación, que es lo que vimos anteriormente eh, aquí. Que uno de los criterios, ¿cuáles eran? Considerando condiciones hidrológicas extremas. O s- o sea, el proceso de planificación debe minimizar los riesgos de abastecimiento considerando condiciones hidrológicas extremas. Y eso es lo que estamos haciendo acá, generando un plan de obra de generación y sistemas de almacenamiento que permita cubrir las necesidades del sistema eléctrico ante una condición hidrológica extrema. Eh, ¿Alguna duda con esto o seguimos? ¿Seguimos? Perfecto. Bueno, ahora llegamos al plan de descarbonización, que en esta gráfica se muestra la trayectoria de retiro para cada uno de los escenarios. Habíamos visto que el alta era el 2030, se retira el 100% del carbono al año 2030, media 2035 y baja 2040. Esto actualmente representa todo un desafío porque quedan alrededor de 1500 megawatts y por lo tanto lo que se debe buscar es retirarlo, pero de la forma que impacten de la menor forma en términos de eficiencia económica o eficiencia operacional y de seguridad. Y de seguridad. Bien, y por lo tanto entonces se desarrolla el sistema de transmisión considerando que las obras deben ser capaces de dar cumplimiento o de ser o generar beneficio ante la ocurrencia de cualquiera de estos escenarios.
Luego tenemos los costos de inversión, y esto es una proyección que también se obtiene de la PEL. ¿Cuál es la relevancia de los costos de inversión? ¿Nadie? Bueno, que finalmente el sistema eléctrico debe ir instalando oferta para ir abasteciendo la demanda. En ese contexto, los costos de inversión de cada una de estas tecnologías tienen su proyección asociada, que representa cómo estos precios debieran ir variando en el tiempo. Y por lo tanto, como lo que se hace para obtener el plan de obra de generación de largo plazo, ese es un proceso de optimización, mediante estos vectores de costos de inversión, el modelo cada año se pregunta cuál es la tecnología o mix tecnológico que es más eficiente invertir para el efecto de poder satisfacer la demanda. Bien, entonces, a modo de spoiler, en general, lo que obtiene el parque como resultado de estos modelos es que se va a instalar central eólica y sistemas de almacenamiento de energía. Baterías de 4 horas ha sido últimamente el mix con eólica. Solamente eso. Luego tenemos la granularidad temporal. Y aquí hay un elemento bien relevante que es el cómo uno representa la demanda. O sea, con qué nivel de detalle. Si voy a tener un modelo horario o si es que la demanda la voy a tender a representar en bloques horarios. Es muy común que las evaluaciones de largo plazo, la demanda se represente en bloques, porque a medida que uno tiene mayor detalle en la demanda, mayores son los esfuerzos computacionales y por lo tanto se busca siempre un trade-off entre tiempo de procesamiento y calidad de la representación de la demanda. Entonces, por ejemplo, en el gráfico de arriba, yo les muestro cómo se podría representar la demanda utilizando 12 bloques y 4 bloques. La representación se hizo de tal forma de hacer que la- la curva fuera lo más ajustada a la demanda posible. Entonces, ¿qué pueden observar? ¿Hay algo que llame atención? ¿Alguna conclusión que ustedes puedan sacar al mirar qué ocurre cuando la demanda se representa con 4 bloques o 12 bloques? Cuando se bloquee más cercana a la demanda real. Ya, o sea, mientras mayor es la cantidad de bloques, más se parece a la demanda real. ¿Qué más se puede concluir? ¿Qué ocurre por ejemplo, con esto, 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 incluso acá o acá? ¿Qué ocurre con eso? A ver, ¿está Daniel Suárez? Sí, profe. Sí, escucho mucho ruido que estoy en el living de mi casa. ¿Sí se escucha bien? ¿Qué ocurre Sí, cuando representa la demanda en menos bloques?
en menos bloques eh, es distinta la demanda, es más distinta la demanda que cuando se representan más bloques, como lo habíamos mencionado antes. ¿Ya? Pero ¿qué efecto tiene? En esos como peaks que hay como ¿Ya? las curvas que se generan, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué? Perfecto. O sea, tenemos una peor representación de los pics de demanda. ¿Y qué efecto debiera Claro. tener eso sobre la planificación? Al momento de considerar, al momento de evaluar la generación necesaria, van a haber discrepancias. No, no, porque tú cuando modelas en bloque, la energía es exactamente la misma. Eso es bien importante. La energía es la misma, Ya. pero la forma de la curva es distinta. O sea, aquí queda una línea recta, pero la energía que está en esta hora es exactamente la misma que la que tendría la curva de demanda, es Ah, ya. exactamente la misma. Entonces, ¿qué efecto tiene el no contar con esos pics? La verdad no se me ocurrió, profe. A ver, y Felipe Ahumada, Menos eficiencia ¿ya? ¿A qué te refieres con menos eficiencia? que la generación, al ser distinta a la demanda, puede que se genere más de lo que se debería. Es que, claro, eso sí, a ver, la demanda de cuando uno representa la demanda en bloque, no está perdiendo demanda, porque si uno suma el área bajo la curva verde, es exactamente lo mismo que si uno suma la demanda bajo la curva negra. Y es exactamente la misma a que si uno suma la demanda bajo la curva roja. ¿Ya? Si que uno representando un bloque pierde demanda, eso quiere decir que hay un error. Es exactamente lo mismo en términos de energía, pero el efecto está en potencia. ¿Por qué? Porque cuando uno representa la demanda, por ejemplo, la verde, en cuatro bloques, quiere decir que tiene un bloque de demanda acá. Todo esto es un bloque de demanda. Entonces, uno tiene que dimensionar el parque generador para poder abastecer esta demanda por esta duración. ¿Qué ocurre? Que en la práctica vemos que eso no es así, pues. Eh, en la práctica, la demanda tiene variaciones. Entonces, en la medida que uno es capaz de avanzar en mayor detalle, comienza a ver un comportamiento más fino en la demanda y comienza a ver estos pics. ¿Por qué? Porque cuando uno estaba con la demanda cuatro bloques, la demanda que uno tenía que abastecer, la demanda máxima que uno debía abastecer acá era de 7.000. Pero en la medida que modelamos bloques, vemos que hay periodos donde la demanda es mayor que 7.000, sino que puede ser 7.300. ¿Y qué implica una mayor demanda? Que puede tener que utilizar unidades de mayor costo variable. Por lo tanto, el costo de operación es mayor. ¿Bien? Entonces, por eso cuando uno en planificación, o sobre todo ahora con la presencia de alto nivel de generación renovable variable, es que debe propender a utilizar la mayor cantidad de bloques posible. Porque si uno no lo hace, comienza a ver, por ejemplo, en este caso queda súper claro, que si uno muela esto como una línea recta, ve que esto es plano, y abastecer una demanda plana es súper fácil, po. Para el sistema lo mejor que le podría pasar es que la demanda fuera constante, porque así el sistema es relativamente eficiente, no tiene que estar pendiendo apagando unidades, eh, básicamente disminuye su unidad de reserva, es más fácil. Pero en la medida que comenzamos a avanzar en la granularidad, vamos viendo que la demanda no es tan plana como aparecía antes con cuatro bloques, sino que comienza a tener tendencias. Y por lo tanto, entonces, eso nos permite
eh, re- eh, revisar que existen esos picos de demanda. Y la pregunta que les hago a ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver esos picos de demanda con la planificación de transmisión? Si ese es como el fin último. ¿Tendrá algún efecto, un pic de demanda? Eh, Sí, profe, porque con lo que estaba comentando, también entonces hay que predecir los piques de potencia que necesita el sistema. ya, bien, bien ahí. Pero la planificación, ¿tendrá algún efecto en cómo yo abastezco este pic de demanda? Bueno, la respuesta es, creo que algunos ya la dieron, es que sí, por cierto, porque eh, el desarrollo de una línea de transmisión puede aliviar un desacople, de modo de que energía que antes no podía ser entregada en este periodo pueda ser entregado y reducir, o sea, y hacer que esta demanda peak se abastezca de una forma más económica. Entonces, por eso cuando uno quiere evaluar los beneficios de el desarrollo del parque generador o de una hora de transmisión, es relevante la gran variedad, porque mientras más es el detalle que puedo ver, mayor es el beneficio que voy a poder identificar que esa obra puede generar. ¿Bien? Y desde el punto de vista del parque generador, este PIC también está bien, porque voy a tener que tener algún medio, algún dispositivo que me permita poder abastecer esta mayor demanda en esta hora, que es una demanda concentrante en las 21 a las 23 horas. Es una demanda bien compleja de abastecer, porque con sol no se puede. Con eólico ahí hay que revisar qué perfil podría estar, y por lo tanto la solución más común para el modelo es colocar sistemas de almacenamiento, que el sistema de almacenamiento te asegura poder entregar energía en un cierto periodo. Profe, ¿Sí? el segundo punto que está escrito ahí debería decir menos eficiente, porque arriba está hablando de menor cantidad de bloques. Ah, no, es que cuando el sistema tiene menos cantidad de bloques, por ejemplo, imagínate la curva verde, el sistema es más eficiente porque tiene menos peak. Entonces es una como sub planificación porque te das cuenta que el sistema tiene menos, es relativamente estable. Por eso, a eso me refiero. Podría poner el caso borde, una línea, un puro bloque, que sería una línea recta. El sistema Ah, es ya, súper estable. ujú, pero sería como comparar dos demandas diferentes. En energía son exactamente la misma, en potencia son distintas. O sea, bajo ese mismo gráfico, entonces la verde es más eficiente que la naranja. Sí, pero lo que Mm, nosotros buscamos es representar la realidad, donde el sistema es ineficiente, porque, porque tiene pic de demanda acá, tiene pic de demanda acá, ¿te das cuenta? Tiene un valle acá. Eso es lo que a nosotros nos interesa, hacernos cargo de cómo realmente es nuestro sistema eléctrico. ya. Bueno, y acá abajo se muestra un poquito cómo esta demanda se puede traducir en costos de operación. Básicamente, algo que pudimos ver en la experiencia, que el costo de operación sigue la demanda. Así que ahí pueden ver em, que finalmente pareciera que el menor costo de operación lo entrega la curva verde, después sigue la en naranja y después sigue la 24 bloques que es finalmente la demanda horaria. Bien, y bueno, y también hay otro tipo de restricciones. La planificación de transmisión mira un horizonte de considerable tiempo, al menos 20 años hacia adelante, y por lo tanto, resolver lo que se hace aquí, dado que
es considerar un problema lineal tipo flujo de C, como el que vimos en la experiencia 4. En la PERP se consideran sin pérdidas, se podría hacer, pero el aumento de los tiempos de procesamiento es considerable. Y no considera un proceso de unit commitment, ¿ya? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que en el modelo uno puede presetear cuáles van a ser las unidades que están encendidas, o simplemente no le colocas mínimos técnicos a las unidades. En general, cuando uno proyecta 20 años hacia adelante, puede prescindir de los costos de encendido apagado, porque son costos que no son relevantes en un día, en una semana, pero cuando uno viene a evaluar la operación del sistema eléctrico en un año y tiene el costo de operación del sistema eléctrico en un año y lo compara con el costo de encendido apagado del sistema en ese mismo año, se da cuenta que en términos de órdenes de magnitud, el costo de encendido, o sea, el costo de operación es varias veces mayor. Y en ese mismo contexto, entonces, es muy común que en este tipo de análisis se prescinda de ese tipo de restricciones. Se internalizan restricciones de control de frecuencia. eh, Díganme ustedes por qué es importante modelar las restricciones de control de frecuencia en el proceso de planificación o proyección de la operación económica. ¿Alguno sabe cómo se modela el control de frecuencia? ¿O en qué consiste? Quizá no han tenido el curso de Aceptó. ¿Te poner más generación o menos generación? La reserva, ¿cierto? A eso te refieres, ¿verdad? Sí, Efectivamente, actualmente nuestro sistema eléctrico, para hacer frente a contingencia, variación de energía renovable o variación de demanda, debe tener cierto nivel de reserva, que no son niveles despreciables, deben estar alrededor de los mil y tantos megawatts. Entonces, eso hoy en día. Entonces, es importante considerar que parte de nuestro parque generador va a estar indisponible, producto de que va a tener que prestar ese servicio de control de frecuencia. Y, por ejemplo, el coordinador, él ha ido bastante más allá y ha hecho proyecciones de cómo se iría ir moviendo la unidad de reserva de aquí a en largo plazo. Y en ese contexto hay incorporado incluso proyecciones, porque difícilmente uno podría pensar que estos niveles se van a mantener fijos, sino que en la medida que vaya entrando más energía renovable, probablemente estos valores también van a ir aumentando. Bueno, y eso claramente tiene efecto sobre la expansión del parque generador. No tener 1000 megawatts de algo genera que deban ser reemplazados con algún otro medio de generación. Lo otro es que nunca lo he visto, todo esto, se considera la red de transmisión detallada, sino que como cu- cuando uno, quiero que se entienda de qué estoy hablando de cuando uno proyecta el parque, creo que esto me quedó mal acá. Esto me refiero cuando uno proyecta las expansiones del parque generador, cuando realiza el proceso de inversiones. Cuando uno hace ese proceso, eh, que es extremadamente complejo, lo que hace es reducir el sistema a una expresión que permita ser lo suficientemente robusto para poder contener los desacoples, pero simple en el sentido de que no sea la transmisión una carga para este problema de optimización. O sea, la Comisión Nacional de Energía, cuando determina el plan óptimo de inversiones de generación, utiliza un sistema de transmisión
simplificado. Pero después cuando eh, evalúa la operación económica del sistema eléctrico en cada uno de esos escenarios, ahí sí ocupa un sistema de transmisión detallado, ¿ya? Estas eran restricciones generales de para el proceso de generación y, y PES, ¿ya? Y otro elemento importante es que cuando uno realiza el proceso para obtener el plan de generación y sistema de almacenamiento, debe a los modelos entregarle los candidatos, ¿sabes? Es decir, cuáles van a ser las centrales que se van a evaluar, la potencia y su ubicación. Bueno, y el perfil de generación. Y esos tres elementos, o sea, potencia, ubicación y perfil, son claves porque, por ejemplo, en este caso, que hay que abastecer la demanda entre las 22 y 23, si uno le entrega un perfil de generación al parque eólico, en donde genera la hora 22-23, probablemente el software te va a arrojar un parque eólico para poder abastecer esa punta. Puede ser, ¿ya? O de repente lo que hace es combinar diferentes parques eólicos porque superpuestas las curvas permiten generar un perfil relativamente plano o dar cumplimiento a algún periodo que se busca abastecer de demanda que no puede hacerlo otra tecnología, como por ejemplo el sol o- o falta gas, falta carbón, falta algo. El modelo puede buscar ese mix. Eh, por lo tanto, en el proceso de planificación, uno debe tener a la vista que el perfil eólico de la zona norte es distinto al de la zona centro-sur y es distinto a la zona sur. Lo mismo ocurre con los niveles de radiación. Y con respecto a la localización, también debe tener a la vista que, por ejemplo, en Santiago no se puede instalar un parque eólico gigante, sino que tiene que ser en zonas donde sea posible instalarlo. Y por lo tanto, veamos si es que tengo acá. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica se muestra como el potencial eh, solar y eólico y por lo tanto cuando uno realiza la expansión del sistema eléctrico nacional en términos de generación, coloca candidatos en esta zona no. O sea, no vamos a colocar un parque solar en Chiloé, difícilmente vamos a poder colocar un parque eólico en Santiago, y son esos los elementos que uno tiene a la vista. Otro tema importante es que uno igual debe ir evaluando no solamente eólico solar, sino que ir buscando el potencial para candidatos de CCP, que son concentradores de potencia, centrales de bombeo. También se hace un análisis buscando ubicaciones probables de ese tipo de centrales. Se evalúan centrales a gas natural, se evalúan reconversiones. Es un proceso bien interesante. También, miren, tienen proyectos de geotermia, por ejemplo, ahí se, co- se considera que ahí se podría instalar ese tipo de proyectos. Otro elemento que revisamos fueron los precios de los combustibles. Ven acá que para el carbón hay tres distintas trayectorias, gas natural licuado también tres distintas trayectorias. Y díganme ustedes qué aprecian ustedes de los precios de combustible, qué efecto creen que debiera tener en la planificación que deben ser considerados eh, estos escenarios. Debería afectar el tipo de generación que se va a implementar, ¿Por qué? porque si un precio de algún combustible sube o baja, va a determinar también qué tanto se va a operar esa generación. ¿Ya? O sea, es que el tiempo que se va a operar una generación u otra, ya estoy de acuerdo contigo, depende de su precio,
Pero ¿qué ocurre con el costo de operación si aumenta el precio de los combustibles? ¿Qué ocurre con el costo de operación del sistema si aumentan los precios de los combustibles? Aumenta. Aumenta también. Aumentan también, ¿cierto? Y cuando uno está optimizando las inversiones de generación del sistema eléctrico, la función objetivo, recuerden que es minimizar costos de operación, inversiones y fallas. Si aumenta el costo de operación, ¿qué va a ocurrir con las inversiones? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen las inversiones. Aumentan las inversiones. Ah, Aumentan las inversiones porque el modelo quiere minimizar los costos de operación, inversión y falla. Entonces, cuando uno aumenta la inversión, esa inversión se entiende que va a desplazar esas unidades caras. Y por lo tanto, el costo de operación va a tender o sea, la minimización, el resultado de la minimización sí o sí va a ser más cara, pero va a ser más cara porque va a aumentar un poco el costo de operación por el mayor costo de operación, por el aumento del precio del combustible, pero también las inversiones van a aumentar porque van a tender a desplazar esas centrales de mayor costo de operación y así generar una operación más económica. Entonces, cuando uno aumenta los precios de los combustibles, aumentan las inversiones. O sea, van a aparecer más centrales eólicas, van a aparecer más sistemas de almacenamiento. Y en caso contrario, voy al revés. ¿Bien? Es como ustedes imagínense el mercado spot, mayores costos marginales, los agentes quieren instalarse para poder vender su energía a mayor precio. Esa es como la lógica. Y requerimiento de reserva, que ahí pueden ver algunos requerimientos. Ejemplos del año 2022, podemos ver que el primario está en 330, secundario en 220, o sea, tenemos alrededor de 550. Y faltaría el terciario, que son alrededor de 300 megawatts. Vean que en el 2022 teníamos alrededor de 800 megawatts, para que se hagan una idea. Bien, entonces considerando todas estas variables, eh, en base a todas estas variables y a todos estos criterios de escenario, se determinan escenarios de generación y sistemas de almacenamiento. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí hay un desarrollo que es para el escenario B, que el escenario B considera estos criterios: demanda energética alta, cambio tecnológico en baterías bajos, costo de externalidades alto, costo de inversión renovable bajo, precio de combustible alto. Se obtiene este escenario, el cual pueden ver que es predominantemente batería y eólico. Batería y eólico, entonces, determinó que iba a ser el mix que iba a ser frente a a todos esos inputs que vimos: demanda alta, precio de combustible alto, plan de descarbonización parece que era medio. Bien. Y este parque generador, entonces, es el que finalmente la comisión va a implementar en su software OC2000 para poder evaluar la operación económica de largo plazo. Pueden ver que posteriormente comienza a salir eh, solar, que responde de alguna forma al aumento de baterías y también al aumento de la demanda. Eh, Algo que quizás pudo pasar un poco desapercibido es la forma de la curva de la demanda. Vean que tiene un pic en el día y otro en la noche. Y en este caso, el pic más alto es en el día. Y esto no es algo que esté malo, sino que últimamente, puedo decir entre los últimos 3 4 años, se ha observado que varias de las demandas punta del año se producen en el día. Por lo tanto, si que uno proyecta que la demanda va a seguir aumentando, el consumo diario debería ir aumentando, o sea, en el día debería ir aumentando y por lo tanto deberíamos llegar a un punto en que se requiera más instalación de parque fotovoltaico.
sea, no es, no, esa es la explicación de por qué aparece eh, y- eh, proyectos solares en este escenario. Bien, entonces el proceso de planificación, de forma muy resumida, se puede explicar por este esquema que está acá. Eh, lo voy a explicar bien rápido, pero el que quiera entenderlo en mayor medida tiene dos opciones. O puede ir al reglamento, el 37 o 42, no, el 42, si no me equivoco, que es el reglamento de planificación. Lo voy a buscar. Es el reglamento. El DS-37, Decreto Supremo 37, es el reglamento de planificación. Ahí pueden revisar la metodología o descargarse cualquier plan de expansión donde también sale explicada. Lo que acabamos de revisar nosotros viene a ser esto, ¿ya? O sea, ese gran proceso que podemos ver para obtener los escenarios de generación, eh, hasta aquí vamos ahora. Y una vez que se han obtenido los escenarios de generación, es que uno puede decir ya, entonces el plan de expansión ahora sí comienza. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, la comisión comienza a realizar un análisis inicial del sistema eléctrico, para la cual tiene a la vista la propuesta del coordinador, la propuesta de los promotores, y también cómo va respondiendo el sistema eléctrico ante la incorporación de los escenarios de generación. O sea, toma un sistema eléctrico normal, ¿cierto? Le incorpora esa hora y ve cómo responde en términos de copamiento de la transmisión, en términos de abastecimiento de la demanda. Y en ese proceso entonces comienza a identificar obras que son necesarias para generar competencias, obras que son necesarias para abastecer la demanda. Aquí no toda la evaluación se hace mediante el software de operación económica, también se hace buena parte con Dixiren. Básicamente, las obras que son zonales, que son para el abastecimiento de la demanda, la gran mayoría se evalúan con el software Dixiren, y en cambio las que son de eficiencia operacional, o sea, vale decir, para permitir mayor transferencia de flujo desde la zona norte a la zona centro, o permitir mayores inyecciones de parques generadores. Eso se hace mediante análisis de eficiencia operacional, y ahí sí se utilizan software que proyectan la operación económica. Bien, entonces, en general, cuando la obra es que se requiere es por suficiencia, vale decir, porque los transformadores de zonales están sobrecargados. Un proyecto X se quiere conectar para abastecer demanda, o sea, se requiere para abastecer la demanda. Ese proyecto prácticamente pasa muy rápida la planificación. A lo más lo que se busca es que se tome la decisión más económica respecto a la solución, pero eso no pasa relativamente rápido. En cambio, cuando la solución de eficiencia operacional, ahí se comienzan a tener a la vista distintas formas de poder llevar adelante esa obra. Por ejemplo, eh, cuál de todas esas posibles candidatos permiten dar permiten mejorar los niveles de calidad y seguridad de servicio, eh, cuáles obras permiten maximizar el potencial, eh, eh, la inyección del potencial renovable en la zona y ese tipo de elementos. Eh, y por lo tanto, se comienza a avanzar en el proceso de análisis y revisión de obra, y se llega a un punto de perfectibilidad técnica económica en donde lo que se hace es hacer una valorización de las obras para luego hacer un análisis económico. Y el análisis económico lo que, lo que busca es poder generar la información necesaria para poder evaluar económicamente cómo responden los proyectos ante los distintos escenarios de generación. Por ejemplo, queremos ampliar el corredor de 500 kV
eh, no sé, cartones pulpaico, y por lo tanto lo que se hace es evaluar en cada uno de los escenarios cómo responde esa ampliación del correo cartones pulpaico. Se evalúan sus beneficios. La idea es que los beneficios sean tales que sean mayores que los costos que le significa al sistema esa obra, y si esa obra genera beneficio en cada uno de los escenarios, esa obra se va a promover al plan de expansión. Caso contrario, se va a desechar. ¿Bien? Entonces, en esta etapa entonces es donde se comienzan a realizar ese tipo de evaluación económica. Como ya les comenté que las obras que entran por seguridad o suficiencia tienen un tratamiento bien expedito, que la idea es poder hacerlas. Bueno, se realizan análisis de mercado eléctrico común, que tienen por objetivo identificar obras que son capaces de generar competencias, generar una integración mayor de nuestro sistema eléctrico. Y como resultado de todo este proceso se genera un informe técnico preliminar que básicamente contiene obras nuevas del sistema eléctrico nacional o un plan de ampliación para ese sistema, y también contienen obras nuevas y obras de ampliación para los sistemas zonal y dedicados utilizados por clientes regulados. También se habla de obras de polos de desarrollo, que hasta la fecha no ha ocurrido, pero entiendo que en la última vez que salió ya se identificaron polos de desarrollo, y por lo tanto en los siguientes planes de expansión podríamos comenzar a ver líneas que calificadas como polo de desarrollo. Cosa que no ocurrió hasta ahora, como se los comento. El análisis económico que se realiza, eh, en, en términos simples, lo que se hace es se evalúa el costo de operación proyectado del sistema eléctrico sin el proyecto, o sea, sin la ampliación de una línea, sin construir una nueva línea, y luego se evalúa el costo de operación con proyecto. Obviamente el costo de operación con proyecto es menor que el costo de operación sin proyecto. Entonces aquí lo que se hace es sumarle al costo de operación con proyecto la anualidad de inversión, que vale decir es el costo anual que requeriría el sistema eléctrico pagarle al propietario para efecto de que esa obra se pueda materializar. Y por lo tanto, se hace la comparación del costo de operación sin proyecto menos el costo de operación con proyecto más el parte del proyecto. Si esto es positivo, quiere decir que la obra genera beneficios, y por lo tanto se considera como una obra ad hoc al plan de expansión. Caso contrario, la obra no se considera. ¿Bien? Pero esta evaluación se hace en este caso para los 5 escenarios. Entonces, si es que genera beneficios para al menos 3 de los 5 escenarios, se considera que esa obra genera beneficios y por lo tanto se promueve el plan de expansión. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Perfecto. Bueno, algunos elementos que se debe tener a la vista en la planificación es que el desarrollo de líneas tiene impacto sobre los distintos agentes. En el caso de los generadores, más líneas generan beneficios, pues eso aumenta la competencia. eh, pero esa competencia no siempre es bien vista por todos, pues aquellos que tienen el mercado concentrado se benefician en algunos casos eh, o sea, ellos quisieran que el sistema de transmisión no se ampliara, em, y por lo tanto no siempre hay predisposición de todos los generadores, por ejemplo, a ampliar instalaciones de transmisión. Entonces, eh, si uno está interesado en meterse en este mundo y ver, por ejemplo, las observaciones, de repente uno, cuando ve que una empresa generadora observa el desarrollo de alguna infraestructura,
uno igual debe preguntarse, bueno, ¿por qué lo está haciendo? Y probablemente es porque habrá algún interés detrás. ¿Será porque está cuidando a sus clientes? ¿O será porque ese desarrollo puede que le genere una pérdida de margen? Siempre uno debe andar buscando ahí qué puede haber. En cuanto a las empresas transmisoras, efectivamente, en la planificación lo que se ha visto que cada vez hay mayores agentes, más empresas ofertando. Y esto lo pensé, disculpen acá, estas opciones respecto a la instalación de sistemas de almacenamiento en transmisión. Eh, Así que, bueno, aquí la idea era que cuando en la planificación sale el sistema de almacenamiento, lo que hacen los sistemas de almacenamiento, que es algo que quizás lo vimos parte de experiencia atrás, es que también tienen uso en transmisión. Y lo que hacen esta instalación entonces es postergar el desarrollo de nuevas inversiones. Por eso ahí se habla de oposición en caso de posponer la entrada de nuevos proyectos. Porque si que se va a posponer la ampliación de una línea, y ojo que en otro sistema eléctrico, si se amplía una línea, el que es propietario de la línea se está ampliando, esa empresa es propietaria también de la ampliación. O sea, él tiene que hacer la licitación y todo el cuento. Entonces, en muchos casos, hay intereses de las empresas transmisoras que se amplíen sus proyectos porque en la práctica les genera mayores ingresos. Entonces, si es que hay proyectos que les pospongan esa ampliación, por ejemplo, obviamente van a presentar algún grado de oposición, que es ahí lo que se está señalando. Y en los consumidores, bueno, nuevas líneas, siempre se dice que van a bajar los precios, pero como tenemos precios anuales en nuestro sistema eléctrico, la verdad es que no siempre nueva línea de transmisión se traducen en menores precios para todos los agentes, sino que más bien son ciertas zonas de nuestro sistema eléctrico las que se ven beneficiadas. Por ejemplo, si es que uno quiere construye líneas para evacuar la generación solar de la zona norte a la zona centro, es la zona centro la que se ve beneficiada de esa línea de transmisión. Por lo tanto, los menores precios de energía no van a ocurrir en la zona norte, sino que van a ocurrir en la zona centro. Y en ese contexto, entonces, es seguro entonces que los clientes que están en la zona norte van a presentar oposición al desarrollo de esas líneas, o van a querer que se hagan realmente con bastante precisión y con la mejor dimensionamiento posible. Otro elemento importante es que actualmente los clientes no aprecian o que el desarrollo de nuevas líneas se traduzcan en mejora en la calidad o condiciones de abastecimiento. ¿Ya? Y eso de alguna forma se debe a que nuestro sistema eléctrico no tiene una señal de localización. Eh, Al ser los clientes los que pagan la totalidad de la transmisión, esos son los generadores que se instalan siguiendo el perfil eh, siguiendo el potencial de renovable. Y por lo tanto llega un punto en que los clientes ven tal desarrollo del sistema de transmisión que se preguntan hasta cuándo esto se va a seguir desarrollando. Entonces, ahí había un trabajo bien importante entre las mismas autoridades con los clientes de poder ir señalándole que todo esto sigue un proceso bien estricto en que se busca el minimizar los costos de operación y falla de inversión, lo que en teoría deberá corresponder a un óptimo social. ¿Alguna duda con esto? ¿O pasamos ya al- a la explicación de los puntos traídos de la guía? Ya, voy a asumir que no hay duda entonces. Mira, vamos a partir por la pregunta 3, que básicamente lo que pedía era señalar en qué consiste este proyecto
y comentar la evaluación económica realizada. El detalle de este proyecto, ustedes lo pueden encontrar en el plan de expansión, creo que se lo subí a al OneDrive. Esta cosa dice, segundo, dice, sí, 2024. Aquí está. Eh, que ustedes pueden escribir Chucky Camata. Y aquí ustedes pueden encontrar las obras. Por ejemplo, nueva línea 2x500, nueva Chucky Camata Miraje. Y por acá arriba está la ampliación. Vean acá que el índice tira acá arriba, cuando pone a buscar, y acá abajo se muestra toda la evaluación que se hizo de la obra. Que los pantallazos que vamos a ver son básicamente yo fui seleccionando información importante que yo considero relevante que aquí se exponía. Así que quienes vayan por responder esta pregunta, desde la página 149 del ITF podrán encontrar todo el detalle del proyecto. Bien, entonces, bueno, esta obra, nueva línea 2x500, nueva Chuquicamata Miraje, energizando 220 y aumento de capacidad de línea 2x220 Miraje Encuentro, consiste en entonces construir esta nueva línea y ampliar esta línea que es existente. Bien, hay quizás las características. eh, la nueva línea debe ser al menos de 1700 MVA, considerando una tensión de 500 kV, ojo con eso. Y luego se considera un aumento de capacidad de este corredor de 220 en al menos 1000 MVA. Vean que dice proyecto energizado en 220 kV. Eh, ¿Por qué una línea de 500 kV se energizaría en 220 kV? ¿Está Marcelo Aguayo? ¿Marcelo Aguayo está? ¿Por qué? Ay, ahí sí. Dígame por qué uno construiría una línea de 500 kV energizada en 220 kV. Que tiene menos uno. No. Ahí está Matías Vergara. Profe, sí, aquí estoy. Ya, Matías, A dime por ver. qué. A ver. El proyecto consiste en la construcción de un área de circuito, 500 kilovatios. Ya, entonces, un proyecto. Una chigamata y miraje, han reducido el aumento de capacidad. ¿Por qué se está haciendo ese aumento? No, no, la pregunta es por qué uno construiría una línea energizada en 220 kV. O sea, Para que descongestionar la línea miraje encuentro. ya, pero es una línea de 500 kV que se energiza en 220. ¿Le Ya, parece extraño porque eso? O sí, pero es porque está en 220 ahora, pero como se proyecta un aumento de la demanda, ya, va a estar disponible para 500 kV para luego transmitir mayor energía. ya, perfecto. Ya eso está súper bien, porque efectivamente cuando uno transforma 120 a 500 kV, mejora la capacidad de transmisión. Por ejemplo, aquí se señala que
A 500 kV la capacidad al menos 1700, pero cuando uno la opera en 220 tiene que hacer la conversión, pues llevar em, esta capacidad tiene que llevarla a 220 kV. Por lo tanto, eso da una capacidad bastante menor. Bien. Entonces, correcto lo que dice eh, ahí ¿quién era Matías? Sí, profe. Sí, Matías. Bien. ¿Décima? No. Ya. Vale. Ya. Pero también tiene otro beneficio, que es que vean que todo el sistema eléctrico aquí está en 220 kV. Si uno quisiera energizar esto en 500, debiera construir las subestaciones para 500 y diría colocar los transformadores para 500 kV. Por lo tanto, las inversiones también serían más importantes. Entonces, lo que uno espera es que el sistema eléctrico en un comienzo aproveche el potencial de la línea en 220 kV, pero ya cuando se desarrolle con mayor fuerza el potencial de la zona, poder hacer el cambio a 500 kV. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí hay un gráfico tipo de Google Earth. Ahí ustedes pueden, el coordinador eléctrico en infotécnica dispone de unos camisetas que tienen cargado todas las líneas de transmisión central y todo ese tipo de cosas. Entonces, este es un camiseta que uno puede ver y aquí es en verde, se muestra el potencial eólico que se espera que se emplace en la zona. Vean que es pero gigantesco. Por lo tanto, lo que el plan de expansión está proponiendo es que se genere una línea desde aquí hasta acá, que está acá, y para poder evacuar eh, la, toda esta generación que va a ocurrir, es que se amplíe este corredor, que si no estoy seguro si es esta o es esta acá, uno de estos dos, que se amplíe ese corredor, porque si uno amplía solamente esta línea, lo que ocurre es que el corredor acá se copa y esa ampliación no, o sea, si uno construye esta nueva línea, lo que ocurre es que el corredor de acá se copa y por lo tanto este corredor queda subutilizado, porque recuerden que no podemos superar el límite máximo de operación de la línea. Entonces es un proyecto interesante porque vean acá que en la planificación, entonces no necesariamente las obras se evalúan por separado, sino que muchas veces se evalúa la sinergia de estos proyectos y en este caso entonces se está evaluando eh, la construcción de una nueva línea con la ampliación de otro tramo. Bien, aquí se muestran cómo para cada uno de los escenarios de generación responde las inversiones de generación a instalarse, que en este caso es full eólico. O sea, el verde que está acá es puro potencial eólico. Entonces podemos ver que hay un desarrollo medio tímido en el año 2028, pero en la medida que comenzamos a avanzar el tiempo, se espera que las inversiones crezcan de forma importante. Generalmente hay como dos cambios importantes hasta el año 2034 y después del año 2035. Em, por ejemplo, el escenario B era el escenario del plan de descarbonización al año 2035. Entonces, ¿era cierto eso, no? A ver, déjenme mirar No, el escenario B era abajo. ¿Cuál era alto? El A y el C. A ver un poquito en el gráfico que hay algo que... Ya, quizás me equivoqué con el gráfico. Esta cosa acá.
Ya. Si no, no, me carga. Este de acá. Y un segundo. Lo encuentro por acá. Canal, canal, canal. No, México. Estaba buscando las pelas anteriores. 327, 2028, ahí está. Entonces, ya, ya está bien. Y entonces, aquí está el desarrollo del Parque General, probablemente algún proyecto de desarrollo de inversiones o algo por el estilo, porque el escenario B era, quería vincularlo al plan de descarbonización, pero no era eso. Pero también hay, el escenario B tiene un escenario de alta demanda energética, similar al caso E. Entonces, ahí pueden ver cómo entonces el escenario B, que es el escenario alto, responde de una forma, podemos llamarlo relativamente similar eh, al escenario E, de demanda alta. Vean que ambos convergen en niveles similares de potencial eólico en esa zona. Por lo tanto, en base a este gran potencial, entonces, que se evalúa ahí, es que se comienza a hacer la evaluación de la operación económica de esa obra, o sea, cómo responde em, el sistema eléctrico con este potencial, considerando la eventual nueva línea que unirá Merajión es con Chuquicamata, nada que ver con Calama, y el aumento de capacidad de miraje encuentro. Para ello se hace una simulación de un caso base en el que se evalúan los flujos de transmisión. Vean acá en cómo se identifica que la línea está prácticamente copada. Vean acá, siempre alcanzando el límite. Y queda copada, vean, en ambos lados. O sea, cuando uno ve el flujo de norte a sur y de sur a norte, en ambos sentidos, podemos ver que la línea presenta una operación, se llega a los límites, ven ahí. Eh, y este análisis, que es un tanto visual, es un muy buen indicador entonces que la línea y la zona requiere de una ampliación, y por lo tanto lo que se debe evaluar ahora es si es que es económico o no hacerlo. Hay otra evaluación. Y no solo se amplía, o sea, se revisan las líneas que se van a ampliar, sino que también se revisan todas las líneas que son aledañas, justamente buscando ver cómo la ampliación o el desarrollo de nuevos proyectos puede contribuir a descongestionar las líneas que están copadas. Por ejemplo, aquí más Nueva Chiquicamata viene a ser la que va por acá. Entonces, si colocamos un corredor en paralelo, es de esperarse que esa línea también se descongestione y por lo tanto poder aprovechar el potencial renovable de esta zona. Bien, eh, considerando eso entonces, es que se lleva adelante una evaluación económica
Aquí se ve la evaluación económica. Ustedes la pueden revisar en la planilla que yo les compartí en el OneDrive del curso, o sea, en el Google Drive del curso, en donde estas son las planillas que utiliza actualmente la Comisión Nacional de Energía. Bien, yo a lo más lo que hice fue borrarle algunos proyectos porque esta planilla ya es poco amigable y con muchos proyectos se hace muy compleja de poder revisarla. Entonces, a modo de síntesis, lo que se hace, primero que nada, es mediante el software OC2000 se proyecta la operación económica considerando los supuestos de cada uno de los escenarios. O sea, vale decir, estos son los costos de operaciones anuales que presentaría nuestro sistema eléctrico, considerando los supuestos de cada uno de los escenarios, proyectado en el largo plazo. Y posteriormente, lo que se hace es evaluar cómo operaría o respondería este sistema eléctrico considerando la realización de ese proyecto. Entonces, caso base, caso sin proyecto y después vienen los casos con proyecto. Em, Bien, entonces con caso base y caso con proyecto, ahí uno puede obtener las diferencias, los costos de operación. Pero